Fundamento bíblico de la Cuaresma. La Cuaresma es uno de los tiempos fuertes del año litúrgico y tiene como fin precisamente fortalecer la fe y con ello la vida del cristiano. Por eso es importante conocer a fondo su significado. Por experiencia te digo que una de las mejores maneras de entender la Cuaresma es reflexionando los fundamentos bíblicos de este gran acontecimiento, celebrado en la Iglesia desde los primeros siglos. Por eso he desarrollado una breve serie de videos en donde veremos el fundamento bíblico de la Cuaresma. Mi nombre es Francisco Delgado, y espero en Dios que con su gracia saquemos mucho fruto de estos pequeños estudios de Biblia. Iniciamos pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es la Cuaresma? Cuaresma viene de la palabra latina cuadragésima. Este término indica el 40º día antes de la llegada de la Pascua. Entonces, Cuaresma se refiere a los 40 días de preparación para la celebración de la Pascua. Inicia el miércoles de ceniza y termina el domingo de Ramos. Significado bíblico del número 40. En la Sagrada Biblia encontramos continuamente el número 40. Vamos a ver algunos de los muchos pasajes donde se usa este número y que están relacionados con la Cuaresma. Génesis 7:12. Y estuvo descargando la lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Palabra de Dios. Estamos hablando en este versículo de Noé y su familia en el diluvio, que pasan 40 días de fuertes tormentas que amenazaban con voltear el arca. Definitivamente no la pasaron muy bien, pero luego de aquella situación volvió la armonía y se encontraron con Dios. Éxodo 34:28. Estuvo allí con Yahvé por espacio de 40 días y 40 noches, sin comer ni tomar agua, y escribió en las tablas las palabras de la alianza, los 10 mandamientos. Palabra de Dios. En el caso de Moisés vemos 40 días continuos de ayuno, que es otro de los elementos característicos de la Cuaresma, junto con la oración, la cual es básicamente el acto de hablar con Dios, y eso también lo hacía Moisés en el monte de Dios. Génesis 15:13. Yahvé dijo a Abraham: has de saber que tus descendientes serán forasteros en una tierra extraña, los esclavizarán y oprimirán durante 400 años. Palabra de Dios. Aquí el número es de 400, el cual es un múltiplo de 40. Durante 400 años vivirá el pueblo de Israel oprimido en Egipto, hasta que el mismo Dios los liberará de su esclavitud. Números 14:34. Según el número de los días que empleaste en explorar el país, 40 días, cargarán 40 años con sus pecados, un año por cada día. Así sabrán lo que es rebelarse contra mí. Palabra de Dios. Este texto es muy interesante. Aquí encontramos el número 40 dos veces. En una se refiere al número de días que un grupo de exploradores israelitas espiaron en la tierra prometida, luego de los cuales llegaron casi todos ellos con dudas y llenos de temor. Luego comunicaron ese temor al pueblo, quien va a desconfiar de Dios. También se menciona que caminarán durante 40 años en el desierto por haberse rebelado contra Dios. En esos 40 años comerán maná, que es un misterioso pan bajado del cielo. Y hasta que se pase ese tiempo, entrarán en la tierra prometida. Otro pasaje famoso es aquel en que, durante 40 días, el gigante filisteo Goliat acosaba e infundía terror a Israel. Esto lo vemos en 1 Samuel 17:16. El filisteo se acercaba mañana y tarde, y se presentó así durante 40 días. Palabra de Dios. Luego de los 40 días, Dios envió a un joven llamado David, quien venció al gigante Goliat, porque Dios estaba con él. Otro pasaje muy significativo es la persecución de Elías, el profeta de Dios,
Leamos Primera de Reyes 19 del 7 al 8. Volvió por segunda vez el ángel de Yahvé, le tocó y le dijo: levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti. Se levantó, comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios, el Horeb, palabra de Dios. El profeta Elías, lleno de miedo porque la reina Jezabel quería matarlo, huye al desierto, donde Dios lo alimenta un par de veces con un misterioso pan que le dio la suficiente fuerza para recorrer el desierto por 40 días y 40 noches, al cabo de los cuales se encontró con Dios. Finalmente quiero mencionar al profeta Jonás, quien es enviado por Dios a la ciudad de Nínive para pedirles su conversión. Leamos Jonás capítulo 3, verso 4. Jonás comenzó a adentrarse en la ciudad e hizo un día de camino proclamando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Palabra de Dios. Cuenta el relato que todo el pueblo, incluso su rey, escucharon y se convirtieron de sus malos actos. Hicieron oración a Dios y ayunaron, y hasta pusieron a ayunar a los animales. Leemos más adelante el resultado de la conversión del pueblo de Nínive. Jonás 3:10. Vio Dios lo que hacían, cómo se convirtieron de su mala conducta, y se arrepintió Dios del mal que había determinado hacerles, y no lo hizo. Palabra de Dios. Este pasaje de Jonás y la conversión de Nínive es uno de los más emblemáticos de la Cuaresma, pues incluyen en él la conversión del pueblo, o penitencia, el ayuno y la oración, todos muy característicos de la Cuaresma. Tiempo de prueba. Como podemos notar, el número 40 en la Biblia nos habla principalmente de tiempos de prueba, tiempos que no son sencillos de pasar, que por el contrario requieren de un gran esfuerzo y de la ayuda de Dios para enfrentarlo, como por ejemplo los 40 días del diluvio, los 400 años de esclavitud en Egipto, los 40 años del pueblo de Israel en el desierto, los 40 días de Isaías en el desierto, los 40 días de acoso de Goliat al pueblo de Israel, los 40 días dados a Nínive para su conversión. Por eso, el número 40 representa tiempo de prueba. Tiempo de preparación para el encuentro con Dios. Habitualmente notamos también que este número 40 nos señala un tiempo de preparación para el encuentro con Dios, o con el cumplimiento de las promesas de Dios, como por ejemplo la armonía que regresa a la tierra después de 40 días de diluvio, el encuentro de Moisés con Dios en la zarza ardiente luego de vivir 40 años en el desierto, la liberación de la esclavitud del pueblo de Israel luego de pasar 400 años cautivos en Egipto, la llegada a la tierra prometida luego de los 40 años en el desierto, el encuentro de Isaías con Dios luego de caminar 40 días en el desierto. Encontramos en estos pasajes algunos elementos que tienen en común. Por ejemplo, el ayuno, la penitencia, la oración, el desierto, el encuentro con Dios y, como ya veíamos, la prueba y la preparación. Todos estos pasajes apuntan a una sola dirección, a Jesucristo, y particularmente al momento en que será tentado en el desierto por el maligno. Pero eso lo veremos en el siguiente video. Prepárate para la prueba. Vamos a concluir con un hermoso texto del libro del Eclesiástico, el cual nos habla de la razón de ser de la prueba. Eclesiástico 2, del 1 al 9. Si te has decidido a servir al Señor, prepárate para la prueba. Conserva recto tu corazón y sé decidido. No te pongas nervioso cuando vengan las dificultades. Apégate al Señor, no te apartes de Él. Si actúas así, arribarás a buen puerto al final de tus días.
acepta todo lo que te pase, y sé paciente cuando te halles caído en el suelo, porque así como el oro se purifica en el fuego, así también los que agradan a Dios pasan por el crisol de la humillación. Confía en Él y te cuidará. Sigue el camino recto y espera en Él. Ustedes que temen al Señor, esperen su misericordia, no se aparten de Él, pues podrían caer. Ustedes que temen al Señor, confíen en Él, no perderán su recompensa. Ustedes que temen al Señor, esperen recibir todo lo que vale la pena. Esperen misericordia y alegría eternas. Palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Fundamento bíblico de la Cuaresma. Moisés a los 40. Quiero que recordemos ahora que Moisés salió de Egipto a sus 40 años. 40 años más tarde regresó para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud del faraón, y murió cuando se cumplieron 40 años en el desierto. Vamos a leer Deuteronomio 34:7. Tenía Moisés 120 años cuando murió. No había perdido su vigor y sus ojos veían aún claramente. Palabra de Dios. 40 años como príncipe de Egipto, 40 años en la soledad y escasez del desierto, 40 años guiando al pueblo de Israel. Estas tres etapas de Moisés son parte fundamental del éxodo o liberación del pueblo de Israel, de la esclavitud del faraón. En la primera etapa, Dios salvó su vida y lo colocó estratégicamente en la casa real de Egipto. En la segunda lo preparó en la escasez del desierto, el silencio, sobre todo en la escucha y la obediencia. En la tercera etapa, Dios tiene ya un Moisés maduro, sabio, que juzga correctamente, un hombre que se comunicaba con el Altísimo como nadie podía hacerlo. Leamos Éxodo 33:11. Yahvé hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su prójimo. Palabra de Dios. La Cuaresma es Jesús en el desierto. Declara el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 540 que la Iglesia se une todos los años durante los 40 días de Cuaresma al misterio de Jesús en el desierto. Y bueno, es debido a que nos unimos al misterio de Jesús en el desierto que el primer domingo de Cuaresma siempre se medita cuando Jesús es tentado por el maligno. Esto lo encontramos en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Este año 2016, por ser el ciclo C, toca meditar a San Lucas. Antes de leer, tengamos en cuenta el contexto de la historia. En Lucas 3:21-22 leemos que justo antes de las tentaciones Jesús es bautizado por Juan en el río Jordán. Entonces el Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma, y del cielo se escucha una voz que le dice: «Tú eres mi hijo». Ahora sí, vamos a leer Lucas 4 del 1 al 13. Jesús volvió de las orillas del Jordán lleno del Espíritu Santo y se dejó guiar por el Espíritu a través del desierto, donde fue tentado por el demonio durante 40 días. En todo este tiempo no comió nada, y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: «Si eres hijo de Dios, manda a esta piedra que se convierta en pan». Jesús le contestó: «Dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan». Lo llevó después del diablo a un lugar más alto, le mostró en un instante todas las naciones del mundo y le dijo: «Te daré poder sobre estos pueblos y sus riquezas serán tuyas, porque me las han entregado a mí, y yo las doy a quien quiero. Si te arrodillas y me adoras, todo será tuyo». Jesús le replicó: «La Escritura dice, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás». A continuación el diablo lo llevó a Jerusalén y lo puso en la muralla más alta del templo, diciéndole: «Si tú eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues dice la Escritura, Dios ordenará a sus ángeles que te protejan, y también ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece en ninguna piedra». Jesús le replicó: «También dice la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios».
Al ver el diablo que había agotado todas las formas de tentación, se alejó de Jesús a la espera de otra oportunidad. Palabra de Dios. Tentaciones de Jesús, respuestas de Moisés. Lo primero que me llama la atención es que quien lleva a Jesús al desierto a pasar hambre y todo tipo de inclemencias es el Espíritu Santo, y Jesús se deja llevar dócilmente. Nos revela Lucas que Jesús es tentado todos los 40 días sin descanso, pero al final de esos 40 días sintió hambre, y esa será la primer gran tentación, el hambre. Es entonces cuando el demonio le dirá que convierta las piedras en pan, y Jesús le responde que no solo de pan vive el hombre. En realidad Jesús está citando unas palabras que Moisés había dirigido al pueblo de Israel y que las encontramos en Deuteronomio 8:3. Te humilló, te hizo pasar hambre, te dio de comer el maná que ni tú ni tus padres habían conocido, para mostrarte que no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive de todo lo que sale de la boca de Yahvé. Palabra de Dios. La segunda gran tentación del maligno son el poder y las riquezas que le ofrece a Jesús. Si éste se arrodilla delante de él primero y le adora, Jesús le responde: adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Responde con otra frase similar de aquel mismo discurso que da Moisés al pueblo de Israel. Deuteronomio 6:13. A Yahvé tu Dios temerás, a Él le servirás, por su nombre jurarás. Palabra de Dios. La tercera gran tentación es precisamente tentar a Dios, o probarlo. Esta tercera tentación tiene un toque único, pues al notar el maligno que Jesús contesta con palabras de la Biblia, trata de tentar a nuestro Señor usando la misma palabra de Dios. Va a citar el Salmo 91. Primero dice: si tú eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues dice la Escritura. Y ahí le cita un fragmento del Salmo 91, el cual, casualmente, era un salmo que los judíos usaban para exorcizar, es decir, expulsar demonios. Por eso el tentador lo conocía perfectamente bien. Salmo 91 del 11 al 12. Pues a los ángeles les ha ordenado que te escolten en todos tus caminos. En sus manos te habrán de sostener para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Palabra de Dios. La respuesta de Jesús ante aquella tentación es muy simple: no tentarás al Señor tu Dios. Jesús vuelve a contestar con las mismas palabras de Moisés en Deuteronomio 6:16. Ustedes no pondrán a prueba a Yahvé, su Dios, como lo hicieron en Masá. Palabra de Dios. Finalmente, al escuchar estas palabras, el tentador se retira y deja de tentar a Jesús nuestro Dios. Jesús nos enseña a superar las tentaciones del maligno que se dan en toda época y en toda circunstancia. Recordemos personajes como Adán y Eva, Noé, Abraham, el mismo Moisés, el rey David, el rey Salomón, etc. Todos fueron en su momento justos ante los ojos de Dios, pero cayeron alguna vez, pues no contaban con el ejemplo y la gracia de Jesucristo, el que vence al maligno con la palabra de Dios, el ayuno y la oración. Y precisamente de palabra de Dios, ayuno y oración hablaremos en el siguiente video. Jesús hace nuevas todas las cosas. Cuando un judío de la época de Jesús escuchaba la combinación 40, desierto y pruebas, inmediatamente transportaba su mente al éxodo de Israel durante 40 años en el desierto. Está por demás decir que Jesús respondía al tentador con las mismas palabras de Moisés, con esto mismo en mente. No fue mera casualidad. La Sagrada Escritura enseña que Jesús es nuestro nuevo Moisés, y nosotros el nuevo pueblo de Israel, la nueva Jerusalén, la Iglesia. Y si hay un nuevo Moisés y hay un nuevo pueblo de Israel, es porque también hay un nuevo Egipto. Este nuevo Egipto representa una tierra lejana, una nación de destierro, una tierra que no es nuestra tierra, una tierra que vamos recorriendo tú y yo, al mismo tiempo, sin que nos conozcamos siquiera. Hay un nuevo faraón, hay un nuevo encargado de esclavizar a los hijos de Dios. Ese nuevo faraón es el demonio.
hay una nueva esclavitud. La nueva esclavitud con la que el demonio nos aleja de Dios se llama pecado. Hay un nuevo Moisés. Como ya vimos, Jesús es nuestro nuevo Moisés, que es enviado por Dios para que se convierta en el camino que nos lleve de vuelta a la casa del Padre. Hay una nueva tierra prometida. El reino de los cielos es la nueva tierra prometida. Esta llega con Jesucristo mismo, nuestro hermano Mesías y Salvador. Hay un nuevo desierto. Estamos en un desierto, en un periodo de prueba y preparación, de necesidad y de grandes riesgos, donde podemos perder la vida si nos distraemos en tonterías o baratijas. Y este es el momento en que somos invitados a fortalecernos con toda palabra que salga de los labios del Señor. Hay un nuevo maná. Así como Dios alimentó al profeta Isaías y a Israel en el desierto con un pan misterioso bajado del cielo, así nos alimenta a nosotros con la Eucaristía, la cual es el pan espiritual que nos da la fuerza para soportar este largo recorrido. Aprendiendo del ejemplo. Terminamos con un texto que afianza lo que hemos visto. San Pablo escribe en su primera carta a los Corintios que debemos aprender de lo que pasó al pueblo de Israel en el desierto. Primera de Corintios 10 del 1 al 12. Les recordaré, hermanos, lo que ocurrió a nuestros antepasados. Todos estuvieron bajo la nube y todos atravesaron el mar. Todos recibieron ese bautismo de la nube y del mar, para que así fueran el pueblo de Moisés. Y todos comieron del mismo alimento espiritual y bebieron de la misma bebida espiritual. El agua brotaba de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios, y sus cuerpos quedaron en el desierto. Todo esto sucedió para ejemplo nuestro, pues debemos guardarnos de los malos deseos que ellos tuvieron. No se hagan servidores de ídolos, igual que algunos de ellos, como dice la Escritura. El pueblo se sentó a comer y a beber, y se levantaron para divertirse. No caigan en la prostitución, como muchos de ellos hicieron, y en un solo día cayeron muertos 23,000. No tentemos al Señor, como algunos de ellos lo tentaron y perecieron mordidos por las serpientes. Tampoco se quejen contra Dios, como se quejaron muchos de ellos y fueron eliminados por el ángel exterminador. Todo esto que les sucedió tenía valor de ejemplo, y fue escrito para instruir a los que vendrían en los últimos tiempos, es decir, a nosotros. Así pues, el que crea estar en pie, tenga cuidado de no caer. Palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Fundamento bíblico de la Cuaresma. En el primer video meditábamos algunos pasajes bíblicos que nos ayudaron a entender que la Cuaresma es un tiempo de prueba y preparación para el encuentro con Dios. En el segundo vimos cómo Dios prepara a su siervo Moisés para hacer su voluntad y guiar al pueblo de Israel. También reflexionamos cómo venció Jesús las tentaciones del maligno en el desierto. Finalmente vimos que nuestra propia vida es una Cuaresma, o mejor aún, un éxodo, muy similar al que vivió el pueblo de Israel. Hoy meditaremos sobre algunos aspectos característicos de la Cuaresma que nos ayudarán a prepararnos para el encuentro con nuestro Dios. El silencio. Habitualmente no se habla mucho de este aspecto de la Cuaresma, pero en nuestros días se vuelve fundamental, ya que vivimos en una sociedad llena de dispersión y de ruido para el corazón. La Escritura es muy clara al enseñar que a Dios se le encuentra de manera especial en el silencio. Por ejemplo, vamos a leer 1 de Reyes 19 del 11 al 13. Le dijo: sal y ponte en el monte ante Yahvé. Y he aquí que Yahvé pasaba. Hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebraba las rocas ante Yahvé. Pero no estaba Yahvé en el huracán. Después del huracán un temblor de tierra, pero no estaba Yahvé en el temblor. Después del temblor, fuego, pero no estaba Yahvé en el fuego. Después del fuego, el susurro de una brisa suave. Al oírlo, Elías cubrió su rostro con el manto.
salió y se puso a la entrada de la cueva. Le fue dirigida una voz que le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Palabra de Dios. Para escuchar a Dios es mejor hacerlo desde el silencio, desde la paz de un corazón confiado, como el profeta Elías, que encontró a Dios en el susurro de una brisa suave. Te invito a que busques a Dios en el silencio, retirado del bullicio, evitando la atracción y seducción de las realidades materiales, que al final son solo falsas ilusiones que desaparecen y nos dejan el corazón vacío. Te aseguro que cuando escuches la voz del verdadero Dios por quien se vive, te darás cuenta de la gran cantidad de pequeños ídolos a los que damos culto en nuestra vida cotidiana y no nos damos cuenta. El ayuno. El ayuno es una de esas herramientas espirituales que lamentablemente se están dejando de lado, pues nuestra sociedad se ha habituado a una constante satisfacción y vaga a la búsqueda de placeres en todo momento. Esto definitivamente no ayuda a nuestra vida espiritual. El ayuno tiene diversas funciones según nos enseña la Sagrada Escritura. Encontramos, por ejemplo, la mortificación. En el Salmo 109, versículo 24 dice: De tanto ayuno flaquean mis rodillas, y mi cuerpo sin grasa ha enflaquecido. Palabra de Dios. El arrepentimiento. Jonás 3:5. Los ninivitas creyeron en la advertencia de Dios y ordenaron un ayuno, y se vistieron de saco desde el mayor al menor. Palabra de Dios. El ayuno también es importante cuando viene una misión de Dios. Leamos Hechos 13 del 2 al 3. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: Sepárenme a Bernabé y a Saulo, y envíenlos a realizar la misión para que los he llamado. Ayunaron e hicieron oraciones, les impusieron las manos y los enviaron. Palabra de Dios. El ayuno también se aplica cuando hay gran tribulación o peligro. Leamos el Salmo 35, verso 13. Pero yo, cuando se enfermaban, me vestía de saco y ayunaba, hacía penitencia y no cesaba de rezar por ellos. Palabra de Dios. Otro aspecto fundamental del ayuno es que se requiere para expulsar cierto tipo de demonios. Dice Jesús en Mateo 17:21. Esta clase de demonios solo se puede expulsar con la oración y el ayuno. Palabra de Dios. Por desgracia, es probable que algunos ayunen simplemente por cumplir o incluso por presunción, como le sucedía al fariseo que se sentía superior al publicano porque ayunaba. Leamos lo que decía el fariseo a Dios en Lucas 18:12. Ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de todas mis entradas. Palabra de Dios. Por esta razón Jesús nos enseña en el Sermón de la Montaña a hacer un ayuno en secreto, del que solo Dios sea testigo, como dice en Mateo 6 del 16 al 18. Cuando ustedes hagan ayuno, no pongan cara triste, como los que dan espectáculo y aparentan palidez, para que todos noten sus ayunos. Yo se los digo, ellos ya han recibido su premio. Cuando tú hagas ayuno, lávate la cara y perfúmate el cabello. No son los hombres los que notarán tu ayuno, sino tu Padre que ve las cosas secretas, y tu Padre que ve en lo secreto, te premiará. Palabra de Dios. La oración. Como ya notamos en algunas citas sobre el ayuno, este va habitualmente unido a la oración. No debemos pues simplemente ayunar. Hay que incluir la oración, para que no suceda lo que dice la sabiduría popular: ayuno sin oración es dieta. Siempre que ayunes, ofrece ese ayuno a Dios e intenta orar un buen rato si te es posible, o en varios momentos más pequeños durante tu ayuno. Recuerda que la oración es la comunicación con Dios, la cual va acompañada también del silencio en el corazón. Jesús, por ejemplo, continuamente se retiraba a orar en solitario, de noche, en la montaña, como lo leemos por ejemplo en Mateo 14:23. Jesús, pues, despidió a la gente
y luego subió al cerro para orar a solas. Cayó la noche y él seguía allí solo. Palabra de Dios. También lo leemos en Marcos 1:35. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario. Allí se puso a orar. Palabra de Dios. También en el Sermón de la Montaña, Jesús nos invita a que nuestra oración sea en secreto. Leamos Mateo 6 del 5 al 6. Cuando oren, no imiten a los que dan espectáculo. Les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Yo se los digo, ellos han recibido ya su premio. Pero tú, cuando hagas oración, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí a solas contigo. Y tu Padre que ve en lo secreto, te premiará. Palabra de Dios. La oración es el alimento más fundamental del cristiano, pues sin ella Dios se va volviendo ajeno, lejano, va desapareciendo poco a poco, y un día parece que ha muerto. En realidad no ha muerto, Él sigue ahí junto a nosotros, pero ya no lo sentimos. Dios nos invita en Cuaresma y en todo momento a la oración diaria, que es como echar leña al fuego del amor. Una extraordinaria herramienta para la oración es la meditación de la palabra de Dios. La Iglesia nos invita a hacerlo todos los días, principalmente los 4 evangelios. Y en esta época de Cuaresma es importantísimo que reflexiones la pasión de nuestro Señor Jesucristo. De esta manera facilitaremos la labor del Espíritu Santo, quien nos invita continuamente en el corazón a volver a Dios. La caridad. Dijo sobre la caridad el Papa Francisco en la celebración del miércoles de ceniza de este año 2016. No es dar algo en modo paternalista para calmar la conciencia, sino aceptar a quien tiene necesidad de nuestro tiempo, de nuestra amistad, de nuestra ayuda. Es vivir el servicio venciendo la tentación de complacerse. Efectivamente, la caridad no es solamente dar cualquier cosa, sino entregarme yo al otro. Por eso Jesús lo dio todo, sus ropas, su madre, su sangre, su vida, se entregó completo. No está de más recordar que el cristiano es el que aprende de Cristo a vivir como Cristo, a perdonar como Cristo, a amar como amó Cristo, a darlo todo como lo dio Cristo. La verdadera caridad es ser como el buen samaritano. Recordemos que hay un hombre herido en el camino y ni el levita ni el sacerdote se acercan a ayudarlo. Vamos a leer Lucas 10 del 33 al 35. Un samaritano también pasó por aquel camino y lo vio, pero éste se compadeció de él. Se acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Después lo montó sobre el animal que traía, lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al posadero diciéndole: «Cuídalo, y si gastas más, yo te lo pagaré a mi vuelta». Palabra de Dios. Como vemos, caridad no es dar lo que te sobra, sino como decía la Madre Teresa de Calcuta, es dar hasta que duela, y cuando te duela, dar todavía más. En el Sermón de la Montaña, Jesús nos enseña cómo debe de ser nuestra caridad. Vamos a leer Mateo 6 del 2 al 4. Cuando ayunes a un necesitado, no lo publiques al son de trompetas. No imites a los que dan espectáculo en las sinagogas y en las calles, para que los hombres los alaben. Yo se lo digo, ellos han recibido ya su recompensa. Tú, cuando ayudes a un necesitado, ni siquiera tu mano izquierda debe saber lo que hace la derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Palabra de Dios. La conversión. Las pruebas que Dios permite, el silencio, el ayuno, la oración, la caridad, no son el objetivo final. Son solo una preparación para alcanzar la conversión del corazón, para volver a Dios, como dice Joel 2:12. Dice Yahvé: vuelvan a mí con todo su corazón, con ayuno,
con llantos y con lamentos. Palabra de Dios. La Cuaresma es el momento de volver al Señor de todo corazón. Si analizamos las lecturas de las celebraciones estos 40 días, veremos que el mensaje es casi siempre el mismo: regresar a Dios. Quizá el mayor ejemplo es el pasaje del hijo pródigo de Lucas 15, quien luego de derrochar los bienes que heredó del padre, regresa a casa y es recibido con los brazos abiertos. Aquel hombre vivió su desierto, su silencio, un ayuno forzado, reconoció sus pecados. Luego de esto volvió al Padre, quien hizo fiesta por él, pues como dice Lucas 15:32, había que hacer fiesta y alegrarse, puesto que tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Palabra de Dios. Dios se alegra en el corazón por cada uno de sus hijos que vuelve a la casa del Padre, pero desgraciadamente el que no vuelve está muerto. Lo que Dios desea esta Cuaresma. Para concluir, vamos a ver lo que Dios espera de nosotros esta y todas las Cuaresmas. Vamos a leer Isaías 58 del 6 al 11. ¿No saben cuál es el ayuno que me agrada? Romper las cadenas injustas, desatar las amarras del yugo, dejar libres a los oprimidos y romper toda clase de yugo. Compartirás tu pan con el hambriento, los pobres sin techo entrarán a tu casa. Vestirás al que veas desnudo y no volverás la espalda a tu hermano. Entonces tu luz surgirá como la aurora y tus heridas sanarán rápidamente. Tu recto obrar marchará delante de ti y la gloria de Yahvé te seguirá por detrás. Entonces, si llamas a Yahvé, responderá. Cuando lo llames dirá, aquí estoy. Si en tu casa no hay más gente explotada, si apartas el gesto amenazante y las palabras perversas, si das al hambriento lo que deseas para ti y sacias al hombre oprimido, brillará tu luz en las tinieblas y tu oscuridad se volverá como la claridad del mediodía. Yahvé te confortará en cada momento, en los lugares desérticos te saciará. Él rejuvenecerá tus huesos y serás como huerto regado, como manantial de agua inagotable. Palabra de Dios. Pues aquí concluimos con nuestra serie de El fundamento bíblico de la Cuaresma. Que Dios te bendiga. Fundamento bíblico de la Cuaresma. La Cuaresma es uno de los tiempos fuertes del año litúrgico y tiene como fin precisamente fortalecer la fe y con ello la vida del cristiano. Por eso es importante conocer a fondo su significado. Por experiencia te digo que una de las mejores maneras de entender la Cuaresma es reflexionando los fundamentos bíblicos de este gran acontecimiento, celebrado en la Iglesia desde los primeros siglos. Por eso he desarrollado una breve serie de videos en donde veremos el fundamento bíblico de la Cuaresma. Mi nombre es Francisco Delgado, y espero en Dios que con su gracia saquemos mucho fruto de estos pequeños estudios de Biblia. Iniciamos pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es la Cuaresma? Cuaresma viene de la palabra latina cuadragésima. Éxodo 34:28. Estuvo allí con Yahvé por espacio de 40 días y 40 noches, sin comer ni tomar agua, y escribió en las tablas las palabras de la alianza, los 10 mandamientos. Palabra de Dios. En el caso de Moisés vemos 40 días continuos de ayuno, que es otro de los elementos característicos de la Cuaresma, junto con la oración, la cual es básicamente el acto de hablar con Dios, y eso también lo hacía Moisés en el monte de Dios. Génesis 15:13. Yahvé dijo a Abraham: has de saber que tus descendientes serán forasteros en una tierra extraña, los esclavizarán y oprimirán durante 400 años. Palabra de Dios.
Aquí el número es de 400, el cual es un múltiplo de 40. Durante 400 años vivirá el pueblo de Israel oprimido en Egipto, hasta que el mismo Dios los liberará de su esclavitud. Números 14:30. Lo vemos en 1 Samuel 17:16. El filisteo se acercaba mañana y tarde, y se presentó así durante 40 días. Palabra de Dios. Luego de los 40 días, Dios envió a un joven llamado David, quien venció al gigante Goliat, porque Dios estaba con él. Otro pasaje muy significativo es la persecución de Elías, el profeta de Dios. Leamos 1 de Reyes 19, del 7 al 8. Volvió por segunda vez el ángel de Yahvé, le tocó y le dijo: levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti. Se levantó, comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios, el Horeb. Palabra de Dios. El profeta Elías, lleno de miedo porque la reina Jezabel quería matarlo, huye al desierto, donde Dios lo alimenta un par de veces con un misterio. Este término indica el 40º día antes de la llegada de la Pascua. Entonces, Cuaresma se refiere a los 40 días de preparación para la celebración de la Pascua. Inicia el miércoles de ceniza y termina el domingo de Ramos. Significado bíblico del número 40. En la Sagrada Biblia encontramos continuamente el número 40. Vamos a ver algunos de los muchos pasajes donde se usa este número y que están relacionados con la Cuaresma. Génesis 7:12. Y estuvo descargando la lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Palabra de Dios. Estamos hablando en este versículo de Noé y su familia en el diluvio, que pasan 40 días de fuertes tormentas que amenazaban con voltear el arca. Definitivamente no la pasaron muy bien, pero luego de aquella situación volvió la armonía y se encontraron con Dios. 4. Según el número de los días que empleaste en explorar el país, 40 días, cargarán 40 años con sus pecados, 1 año por cada día. Así sabrán lo que es rebelarse contra mí. Palabra de Dios. Este texto es muy interesante. Aquí encontramos el número 40 2 veces. En una se refiere al número de días que un grupo de exploradores israelitas espiaron en la tierra prometida, luego de los cuales llegaron casi todos ellos con dudas y llenos de temor. Luego comunicaron ese temor al pueblo, quien va a desconfiar de Dios. También se menciona que caminarán durante 40 años en el desierto por haberse rebelado contra Dios. En esos 40 años comerán maná, que es un misterioso pan bajado del cielo. Y hasta que se pase ese tiempo, entrarán en la tierra prometida. Otro pasaje famoso es aquel en que, durante 40 días, el gigante filisteo Goliat acosaba e infundía terror a Israel.